Sesión 2. Lectura y análisis de leyendas. Parte 1. Esta sesión tiene dos objetivos fundamentales. El primero, reconocer las características de los textos narrativos. El segundo, identificar cada uno de los elementos narrativos que están presentes en las leyendas y reflexionar sobre sus particularidades. Es decir, primero vamos a ver cuáles son las características de los textos narrativos para poder descifrar cuáles son las particularidades de las leyendas. Continuamos. Elementos de los textos narrativos. ¿Qué es un texto narrativo? El texto narrativo es aquel que relata una serie de acontecimientos o acciones, reales o ficticias, que se desarrollan o se han desarrollado por un periodo de tiempo y espacio estimado. En el mismo se suele incluir la participación de personajes diversos y de un narrador que cuenta la historia. En esta pequeña definición que acabamos de leer de texto narrativo, podemos encontrar sus 4 elementos. El primero tiene que ver con la serie de acontecimientos o acciones que tiene todo texto narrativo. A eso lo vamos a conocer como trama o argumento. Posteriormente nos menciona que todo texto narrativo está situado en un tiempo y en un espacio. A esto lo vamos a conocer como ambiente. Y más adelante nos dice la importancia de los personajes como el tercer elemento en los textos narrativos, ya que son estos los que crean los acontecimientos o las acciones dentro de la historia. Y por último, el narrador, que es quien cuenta la historia. Al género narrativo pertenecen el cuento, la crónica, los textos dramáticos, las leyendas, los mitos, las historietas, los reportajes y las noticias. Tanto la crónica como los reportajes y las noticias van a ser textos objetivos. ¿A qué me refiero con objetivos? Se van a centrar en demostrar que están diciendo la verdad. Las acciones que van a narrar tienen que ser comprobables. Los personajes que forman parte de estos textos tienen que ser reales. Por el contrario, el cuento, las leyendas, los mitos, las historietas pueden dar paso a la imaginación, es decir, el autor puede crear personajes que no existan en el plano real e incluso puede crear ambientes donde vivan estos personajes. Textos narrativos, sus elementos son. Ya les había mencionado que un elemento importante es el narrador. El narrador se va a dividir en dos tipos. Los narradores que están dentro de la historia, que pueden ser el narrador protagonista o el narrador testigo, es decir, que son personajes dentro de la historia. Y el narrador fuera de la historia. Dentro de este tipo de narrador entran el narrador omnisciente y el narrador observador, que son aquellos que cuentan la historia desde afuera. Nunca han participado en ella. Los personajes son fundamentales en los textos narrativos y se pueden clasificar en protagonistas, antagonistas y secundarios. Los protagonistas y los antagonistas pueden formar parte de unos personajes que nosotros conocemos como principales. Por otro lado está el espacio y el tiempo. Les mencioné alguna vez cuando hablamos sobre cuentos qué es el ambiente. El ambiente en el cuento es el lugar, la temporalidad y las circunstancias en las que se desarrolla la historia. Estos dos elementos van a formar parte del ambiente. Es bien importante que se acuerden. Les voy a dar un ejemplo de ambiente en un cuento. Un castillo tenebroso, tétrico y sucio del siglo XVI. ¿Cuál es el espacio o el lugar donde se desarrolla la historia? Un castillo. ¿Cuál es el tiempo? El siglo XVI. ¿Y cuáles son las circunstancias del clima que tiene este lugar? Que está sucio, que es tenebroso. O sea, no solo es un castillo sucio, un castillo tenebroso, un castillo viejo. Por otro lado, este mapa conceptual nos dice que los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento. Nosotros conocimos ese argumento como trama, ¿se acuerdan?
La trama es la concatenación de hechos a lo largo de la historia. Recuerden que yo les expliqué qué es concatenación. Quiere decir que un hecho está ligado con el otro y con el otro y con el otro y con el otro. Yo les ponía el ejemplo de una cadena. En la cadena hay varios eslabones y les decía, cada uno de esos eslabones es un hecho o un acontecimiento. Todos esos eslabones se tienen que juntar y al momento de entrelazarse van a darle vida a una cadena. En este caso van a darle vida a una historia. Esta trama pasa por 3 tiempos fundamentales. El planteamiento del problema o el inicio, que es donde se describe a los personajes y el ambiente en el que se desarrollan. El nudo, que es donde se relata la problemática. Les voy a poner un ejemplo. Ignacio un día se levanta y descubre que sus pies están desapareciendo. Entonces, el nudo, la problemática es que sus pies están desapareciendo. Es algo fuera de lo común que nunca le había pasado. El desenlace es cómo se va a resolver esa historia. Puede ser que descubra cómo hacer que sus pies vuelvan, y entonces sería un desenlace cerrado, porque se está resolviendo el problema. Puede ser que se quede así para siempre y que aprenda a vivir con ello y que esté bien, o que se quede buscando una cura por siempre, entonces sería un desenlace abierto, porque la problemática no se resuelve. O también puede haber, como lo vimos en el cuento, un desenlace cíclico, que es aquel donde el inicio se junta con el final. Entonces hacen una especie de bucle en el tiempo donde no sabes dónde comenzó el cuento. Vamos a pasar al análisis de la leyenda de los volcanes. Es la leyenda que les voy a leer hoy. Por favor, les voy a pedir que ustedes sigan la lectura y que pongan mucha atención en todos los elementos que vamos a analizar al final, porque ustedes posteriormente van a hacer lo mismo con 2 videos que les voy a mandar por la plataforma. La leyenda tiene como personajes principales a Popocatépetl de Iztaccíhuatl. Es importante que les diga que estos nombres de nuestros protagonistas vienen del náhuatl. Popocatépetl viene de Pojtli, que es humo. Al momento de repetir la sílaba y poner popo, se refiere a mucho humo. Y Tepetl, que es cerro. Entonces es el cerro que humea con demasía. Es un cerro que humea bastante. E Iztaccíhuatl, Iztac es blanco y Cíhuatl es mujer. Viene también del náhuatl y es la mujer blanca. Entonces vamos a pasar a la lectura. Los volcanes Popocatépetl de Iztaccíhuatl son la segunda y tercera montaña más altas de México y uno de sus paisajes más icónicos. Iztaccíhuatl era la princesa tlaxcalteca más bella jamás vista, y ésta depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos y bravos guerreros de su pueblo. Dicen que antes de partir a la guerra en la que tlaxcaltecas se encontraban inmersos contra sus enemigos acérrimos los aztecas, Popocatépetl pidió al cacique de su pueblo la mano de la princesa Iztaccíhuatl. Este se la concedió a condición de que volviera sano y salvo de la guerra para desposarla. Aquí hay algo bien importante. Acérrimo significa que eran enemigos desde hace mucho tiempo. Nos está mencionando a personajes históricos y a acontecimientos históricos, como es la guerra entre tlaxcaltecas y aztecas. Recuerden, y les voy a mostrar un mapa, que cuando llegan los españoles hacen alianzas con los tlaxcaltecas para vencer al imperio azteca o mexica. Es lo mismo, aztecas o mexicas son lo mismo. En este mapa nosotros podemos ver en qué lugar se desarrolló la historia. Esto que está con rosita es la foto del imperio azteca. Esto que está con amarillo es su capital, era la Gran Tenochtitlán, el centro de poderío azteca. Si se dan cuenta, alrededor del imperio tlaxcalteca no está de color rosa, quiere decir que le costó mucho trabajo al pueblo mexica someter a los tlaxcaltecas. La batalla que nos mencionan tiene que ver
con la pugna que tenían por los territorios. Así, el guerrero partió a la batalla, mientras que la princesa esperaba el retorno de su amor. Sin embargo, la lengua viperina de un celoso rival de Popocatépetl medió de mala fe, engañando a la princesa e informándole de que su amado había muerto en combate. Arrastrada por el desconsuelo y el quebranto, aquella bella princesa murió de tristeza por la pérdida de su amado. Viperina significa que tiene referencia a las víboras. En este caso es una lengua venenosa, una lengua que buscaba hacer daño. Poco tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso de su empresa, dispuesto a tomar matrimonio con Iztaccíhuatl. Sin embargo, a su llegada recibió la funesta noticia de su fallecimiento. Durante varios días y noches, el joven vagó por las calles hasta encontrar la manera de honrar el gran amor que ambos se profesaban. Y fue así que ordenó erigir una tumba en lo alto de la enorme montaña. Fue la manera en que él encontró para sentir menos dolor por la pérdida de su amada. En lo alto de la montaña, poner un altar y enterrar ahí a su bella princesa. Les puse aquí unas fotos de los tlaxcaltecas. Recuerden que había soldados dentro de los mexicas y tlaxcaltecas. Estaban los guerreros águila, los guerreros jaguares, etc. Una vez construida, tomó el cuerpo inerte de su princesa y recostándola sobre la cima de la montaña, la besó por última vez para después arrodillarse a velar su sueño eternamente. Desde entonces permanecen juntos, uno frente a otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos que se convertirían en dos enormes volcanes y que permanecerán inmutables hasta el final de los tiempos. Les aconsejo que se asomen por su ventana. Ahorita, como la ciudad está un poco limpia, podemos aprovechar para visualizar este paisaje de los volcanes. Es por ello que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada Iztaccíhuatl, su corazón se guarda el fuego de la pasión eterna. Tiembla y su antorcha vuelve a incendiarse. Es por ello que hoy en día el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas de humo. Aquí nos está explicando incluso un fenómeno geológico que es por qué el Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. Hemos visto en las noticias que a veces el Popocatépetl muestra actividad. Les pongo una foto de Popocatépetl de Iztaccíhuatl y de fondo están los volcanes y vamos a pasar al cuadro. Ustedes van a tener que hacer 2 cuadros como este con referencia a 2 videos que les voy a mandar por la plataforma. El nombre de la leyenda es La leyenda de los volcanes. Yo lo hice de la leyenda de los volcanes porque me gusta mucho, pero quiero que ustedes escojan 2 leyendas que les guste. Les voy a mandar 2 leyendas y después ustedes van a buscar 2 leyendas que para ustedes sean atractivas. Trama o argumento. Popocatépetl, un guerrero tlaxcalteca, pidió la mano de la princesa Iztaccíhuatl. Se casarían cuando éste regresara de la guerra contra los aztecas. Un enemigo del guerrero convenció a la princesa de que su amada había muerto en batalla, por lo cual ella también murió de tristeza. Popocatépetl regresó y se enteró de la muerte de su amada, la tomó en brazos y murió junto a ella en lo alto de la montaña. Cuando la nieve los cubrió, formó los volcanes. Si se dan cuenta lo que hice aquí, pueden leerlo varias veces. Fue resumir lo más importante. Recuerden que la trama o argumento es lo más importante, es como un resumen de la leyenda. Hechos históricos. ¿Qué hechos históricos menciona? La batalla entre los tlaxcaltecas y mexicas y la formación de los volcanes. Los personajes se pueden dividir en principales y secundarios. Yo se los pongo aquí y pongo características de cada uno. Los secundarios son los que no participan en las acciones, pero son importantes. En este caso, el enemigo de Popocatépetl sí participa, pero no es tan importante. Y el ambiente es en el México prehispánico y está controlado por los aztecas, es decir, es el territorio controlado por los aztecas.
y los valores promovidos.